Hola, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por vernos. Nuestra entrevistada de hoy es una gran dama del periodismo, una gran dama del periodismo. Ha hecho televisión, bueno, ha hecho muchas cosas, la verdad. Es una periodista culta, es una periodista que es capaz de hablar de economía con una fluidez que a mí ya me gustaría. Es una periodista que es capaz de hablar de política desde un distanciamiento que a mí a veces también me gustaría, la verdad. Es una gran periodista. Se llama Ana Samboal. Yo soy, así, no quiero que parezca pelota esto, pero yo soy su subordinado en el programa de La Lupa, de la 13, del canal 13 de televisión, y he sido, pues, su compañero también he sido en Telemadrid, cuando ella estaba en Telemadrid, y sobre todo, amigos y compañeros de toda la vida, y yo admirador de ella y de su talante y de su manera de entender el periodismo de toda la vida también. Ana, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, Fernando. No, la admiradora soy yo. Después de que hayas dicho todo eso, me voy a poner colorada. Menos mal que con los ordenadores no se ve. Muchísimas gracias, pero eh, que venga de ti, pues es como un plus añadido. Bueno, pues hoy No, que vamos a los hablar, elogios son míos hoy, va- hacia ti, por Dios. hoy vamos a hablar con todos los alumnos que tenemos en estos momentos, que tenemos muchos mirándonos. Esto es un curso de periodismo, básicamente, es un libro, es un programa, pero es un curso de periodismo. Hoy vamos a hablar de periodismo, del periodismo que vamos a hacer el día de mañana. ¿Tú crees, Ana, que el periodismo que estamos haciendo hoy ha muerto ya? No, quizá las formas, algunas son ya, no voy a decir del pasado porque lo estamos haciendo, con lo cual son del presente, pero están en transición. Sin embargo, como yo entiendo el periodismo, creo que esa será la esencia, lo fue y lo será. El periodismo es buscar la información. Y no tiene por qué ser una exclusiva, es que yo creo que las exclusivas, que la mayoría no son tales, están mitificadas, sino buscar la información, entenderla, ponerla en su contexto, buscar las causas, situarla en su lugar y tratar de trasladarla con un lenguaje comprensible a la persona que te escucha, que te oye o que te lee. Entender el mundo para trasladarle esa visión del mundo a los demás. Yo creo que esa es la esencia del periodismo y permanecerá, usemos el formato que usemos. Lo demás, habrá muchas fórmulas de comunicar, pero no serán periodismo. ¿No hay un periodismo que se está muriendo o que se ha muerto? A ver, te digo, un periodismo tecnológicamente retrógrado ya, un periodismo partidista, un periodismo sectario, un periodismo de Google, que solo mira Google y no va a los sitios, un periodismo acrítico, un periodismo que se conforma con que le quiten parcelas todos los días de la libertad de expresión, un periodismo de antes y un periodismo de ahora. ¿No es así? Pero es que para mí eso no es periodismo. Para mí, hacer bandera de unos valores o de una línea editorial es periodismo y es legítimo. Hacer periodismo de partido es ser correa de transmisión de un partido o comunicador de un partido. Eso, no, en mi opinión, no es periodismo. Mm, Defender las ideas de un partido es ser comunicador de un partido o correa de transmisión de un partido, pero no es periodismo. Ojo, no lo confundo con los valores. Yo creo que los medios de comunicación tienen que tener una línea editorial en la que defiendan unos valores y unos principios, y creo que esos valores y esos principios que defienden en su línea editorial están por encima de cualquier tipo de partido o de cualquier gobierno. Y por tanto, son además el nexo de unión más fuerte con su espectador, con su lector o con su oyente. Eso es la línea editorial. Lo demás es ser correa de transmisión de un partido y eso no es periodismo. Mm, mm, el periodismo es, pues eso, buscar la información y me da igual que antes se plasmara en un papel, ahora llegue por televisión y lo próximo sea televisión a la carta. Y hacer una página web con noticias en función de los clics que te vayan a dar o de cómo te posicione Google, no es hacer una selección periodística de la información. La selección periodística de la información
honesta es coger el mundo que te rodea y decir esto es lo relevante porque afecta a muchas personas, porque es inusual, por muchas cuestiones, y entonces yo creo que es la información más relevante del día y para mí ese es el principal titular. Si el principal titular es el que te marca Google porque da más clic, eso no es una selección periodística. Entonces, para mí el periodismo vive. A lo mejor tecnológicamente tiene que evolucionar, pero el medio condiciona el mensaje, no es el mensaje. Yo creo, Ana, que muchas alumnas, estudiantes de periodismo o incluso periodistas recientes, les gustaría ser Ana Samboal, la verdad. Les gustaría ser Ana Samboal, aparecer todos los días en un programa como La Lupa, a mediodía, algunas noches, también en el Cascabel, algún día, todos los días de hecho, hacer la crónica económica o la píldora económica de información económica en el programa de Carlos Herrera, en fin, escribir de vez en cuando. ¿Cómo se llega a ser Ana Samboal? Trabajando muy duro, y no lo digo como un mérito, aunque pueda tenerlo, sino como una pasión. A mí me gusta mi trabajo. Cuando tengo un rato libre me pongo a leer un libro y me encantan las novelas, pero a lo mejor me tengo que leer el libro de la próxima entrevista. El otro día me preguntaba uno de los redactores del programa que acaba de llegar con una beca, me dice, ¿y si algún libro no te apetece leértelo y encima te lo tienes que leer en 24 horas? Digo, pues te lo lees. Porque siempre aprendes algo. Yo creo que tienes que luchar por lo que quieres y pelear por lo que quieres, eh, trabajarlo muy duro y después no resistirte a los cambios. Yo nunca quise trabajar en televisión. Mi sueño era hacer radio o si acaso un periódico de papel. Pero me pusieron una televisión delante, era el trabajo que encontré cuando salí de la facultad y dije, bueno, pues tendré que adaptarme al medio aunque no me guste. Y ahora la televisión me gusta, me encanta, la disfruto y creo que es mi medio y en el que he crecido profesionalmente. Y tener ganas de aprender, seguir mirando el mundo con curiosidad y pensar que el periodismo es periodismo. Porque sí he detectado en muchas personas que creen que triunfar en periodismo es salir en la tele. Y salir en la tele es solo poner la cara. El periodismo es mucho más que eso. Es Espera, más. espera, Es que espera, es espera, espera, todo lo espera. demás. Espera, espera, espera. Eso cuéntaselo con más calma a nuestros alumnos. Sí, O sea, que periodismo no periodismo es no salir en es la ser una tele. estrella de la tele. No, Periodismo no no, es por ser una estrella de la supuesto. tele. Es que, bueno, eso lo sabes tú mejor que Oído, yo. ¿eh? Oído, oído, jóvenes, oído. La Dime. gran mayoría de los periodistas, de los grandes y magníficos periodistas, no salen en la tele. De hecho, no voy a decir que hacer un programa en televisión o por lo menos un programa con las características de La Lupa no sea periodístico, porque sí lo es. Pero leerte un QE delante de una pantalla es hacer periodismo, pero buscar la noticia es lo que está detrás de la cámara. Y los periodistas son los que están buscando la información y trabajando la información. Lo de la tele viene después, por añadido, porque te pones un día delante de la cámara y hay un director que te ve y dice, voy a ponerla ahí porque creo que comunica, porque creo que llega, porque creo que transmite, o, o porque caes un día en un casting y dicen, pues qué bien da en pantalla, pero el periodismo de verdad es el que hacen los compañeros de la redacción. Este dedo que no se me ve quiere decir atención. Atención a esto que ha dicho. Bueno, para ti te gusta salir en la tele. Salir en Sí, la sí, tele te da poder, te da poder. Hace que es cuando verdad. llegas a un restaurante te den mesa. Bueno, te da influencia. No sé si llamarlo poder. A mí lo de poder me parece que es una cosa que me da un poco de respeto. Yo creo que influencia tienes, obviamente, estás transmitiendo algo que escuchan muchas personas, pero, pero, no sé, en la televisión, por ejemplo, a mí me gusta tanto salir en la tele como dirigir el programa. El editar una escaleta, el coger la información y decir, vamos a abrir con esto, y después quiero meter una imagen de esto, y después vamos a entrevistar a esta persona que yo creo que nos puede dar este punto de vista, o vamos a hacer un debate porque aquí hay opiniones encontradas
que pueden ofrecer puntos muy distantes al espectador, a ver cómo sale. Pues no sé qué decirte, no sé qué me gustaría más, ¿eh? Si ponerme delante de la cámara o dirigirlo. Afortunadamente, tanto en 13 como en Telemadrid he podido hacer las dos cosas, dirigir y presentar. Pero que te dirija otro y te pongas delante de la cámara para ser un mero presentador, puedes tener buenos directores. Normalmente con los directores que he tenido la suerte de trabajar han respetado mi criterio y me han preguntado. Pero si me encontrara con un director que me dijera, mira, esto te lo voy a poner en el QE y te lo lees, yo no sé si estaría muy dispuesta a hacerlo. Porque esa es otra de las cuestiones cuando me decías, eh, y si quieres ser Ana Samboal, bueno, voy al anuncio de Rafa Nadal. Tienes que ser tú mismo, no tienes que ser ninguna otra persona. Y eso es lo que te da autenticidad, además, y credibilidad. Tienes que ser tú mismo. Pero ya al margen de eso, eh, yo no sé si sería capaz bueno, no creo que estuviera dispuesta a poner la cara delante de una cámara diciendo algo en lo que no creo. Pero todo esto es una enorme responsabilidad de cara al ciudadano. Tú eres consciente cuando tú te plantas delante de la cámara y la cámara te retransmite a 100.000 señores que te están viendo, los que sean, no sé cuántos son. ¿No te abruma la responsabilidad? Es que esto no es cualquier cosa. No es como yo cuando escribo un artículo para un periódico de provincias, por ejemplo. Es muy distinto. Y a mí me Bueno, abruma la responsabilidad cuando escribo un artículo para un periódico de provincias. y cuando te pones delante de una cámara a dar tu opinión o tu valoración de un hecho, ¿te abruma la responsabilidad? ¿Sí? ¿Y a ti Bueno, no? Que eh, tú eres la responsable del programa. Tú, fíjate, cuando yo salgo en tu programa, tú eres la responsable de que yo no diga ninguna barbaridad. Porque si digo una barbaridad me tienes que pegar un tiro. No, no, quiero decir, nos lo pegan a los dos. tú eres la responsable de todo, ¿no? Pero quiero decir, ¿no te abruma esa responsabilidad? Es que no estamos haciendo cualquier cosa, estamos contando una actualidad verdaderamente tremenda y palpitante a cientos de miles de personas. Siento la responsabilidad, pero no me abruma. Es decir, sé que lo que digo tiene una trascendencia, sé que hay personas que si nos ven es porque confían en nuestro criterio y les gusta de la forma en que tenemos de contar las noticias y de explicarlas, mm, incluso porque pueden ser afines a nuestra forma de opinar. Y esas responsabilidades sí las siento, pero nunca me he sentido abrumada por ella. Sí tengo la costumbre de que cuando salgo del plató, mentalmente, además es que aunque a veces quisiera decir, hoy es viernes, lo voy a dejar en casa, lo pienso ya el sábado o el domingo, cuando salgo del plató repaso el programa mentalmente, es como si lo viviera de nuevo. Hemos dicho esto, hemos hecho esto, y me cachi, se me ha olvidado esto otro, y si lo pienso y sé que esto va a salir así, lo hubiera hecho de esta otra manera, o al día siguiente cuando leo el periódico y lo veo, digo, esa era la noticia y no la vi y la tenía que haber visto. Bueno, todo eso sí, creo que hay que hacer el ejercicio diario de autocrítica y tienes que revisar tu propia gestión de la realidad. Y siento esa responsabilidad, pero afortunadamente, a lo mejor soy una inconsciente, ¿eh? Nunca me he sentido abrumada. ¿Tus responsables, los que mandan sobre ti, te coartan? ¿Hay temas que tú no puedes contar? No, a ver, yo no creo que la palabra coartar no, pero sí es verdad que tú cuando estás en un medio de comunicación y conoces su línea editorial y sus valores, tienes que respetarlos. A mí esto de, no, los periodistas son libres porque no son libres porque las empresas mandan. El periodista es libre de hacer periodismo, pero también tiene que respetar el medio en el que está. Y ese medio en el que está tiene una línea editorial determinada. Eh, y tú la tienes que respetar. Y si no estás de acuerdo con esa línea editorial, eh, pues, pues chico, vete a trabajar a otro sitio. Es decir, es como, yo esto lo veo, y no es fácil, ¿eh? Como una relación de pareja. Hay asuntos que son troncales, que afectan a tu esencia, a tus valores más importantes, a que no concebirías el mundo de otra manera.
Si en eso tu pareja choca contigo, no es tu pareja, no puede serlo, porque al final sois compañeros en un toda la vida o durante un largo periodo. Ahora bien, hay cosas puntuales en las que tienes que ceder y cosas puntuales en las que tiene que ceder el otro. No lo he preguntado nunca, pero supongo que los presidentes o los directores generales de las empresas en las que he trabajado, habrá cosas que he dicho que les han gustado muchísimo, otras que les han gustado menos y otras que han puesto así y han dicho, ¿por qué has dicho eso? Y a mí cosas que puedan haber dicho ellos me pueden gustar más o menos o regular. Pero nunca me he sentido coartada en mi libertad de hablar. Ahora bien, siempre hablando con respeto y con respeto al lugar en el que estás y al lugar en el que trabajas. Si me dijeran que tendría que silenciar una información, entonces creo que esa es una línea roja. Y afortunadamente nunca me he encontrado en esas circunstancias de esta noticia no se cuenta. Nunca me he encontrado en esa situación. ¿Cómo seleccionarías tú? Suponte que ahora tienes la oportunidad de seleccionar a 3, 4 periodistas salidos de las facultades o todavía estudiando en las facultades. ¿En qué te fijarías tú? ¿Qué cualidades tienen que tener? Curiosidad, mucha, querer saber por qué ocurren las cosas. Esto de salir a la calle y que veas 2 coches de policía juntos y no te acerques a mirar qué está pasando por ahí, ya es como que a lo mejor no pasa nada, simplemente han parado para tomarse un café, pero la curiosidad por lo que ocurre y el querer saber lo que ocurre y el querer entender, para mí eso es tremendamente importante. Otro, la flexibilidad. Y con flexibilidad me refiero, la veo en el más amplio sentido de la palabra. Flexibilidad para que un día a lo mejor tienes que trabajar 2 horas y otro día tienes que trabajar 16, pero no porque te lo diga tu jefe, sino porque es que pasa algo que tú quieres estar ahí, porque es que necesitas saber, estar, contarlo, saberlo y entenderlo. Y yo creo que esos son los 2 valores fundamentales. Todo lo demás se aprende. Ya Todo, verás, a mí me preocupa que exista una generación Google que no se levanta de la mesa, que no se levanta de la mesa, que no son tus colaboradoras, por cierto. Y digo colaboradoras porque casi todos son chicas. Ahora casi todos sois mujeres ya en los medios de comunicación, menos en la dirección, casi todos sois mujeres. Pero hay gente, la mayor parte de los periodistas no se levantan de la mesa. Y cuando tienen que consultar una noticia, en vez de ir a verlo, entran en Google o en Wikipedia y dicen, a ver, ya ver lo que me cuenta y con esto ya basta. ¿Eso es la muerte del Sí, periodismo? es desde luego. A mí me preocupa mucho y alguna bronca de esas sí he echado. Pero es que fulanito de tal, aunque sea en periódico, dice esto, digo, ¿y has llamado? Y me dice, ¿al periódico? Digo, no, a la fuente, que a lo mejor simplemente es una fuente tan fácil como una fuente oficial, que levantas el teléfono, llamas al Ministerio de Industria, por poner un ejemplo, y le dices, oye, ¿me puedes confirmar esta información? O, pues esto fue hace poco que me mandaron algo de un periódico de internet y me dicen, está en el boletín oficial del Estado. Y le digo, a ver, mándame la captura. No he abierto el boletín oficial del Estado. Pero chico, si te cuesta lo mismo abrirlo. Entonces, sí, a mí eso me preocupa. Me preocupa que no se acuda a la fuente original y en la medida de lo posible tienes que acudir a la fuente original y si recurres a una fuente secundaria como un medio de comunicación, ese medio de comunicación tiene que ser fiable y lo tienes que citar y eso tampoco se hace, el citar fuentes para poner al espectador o al lector, me da igual, en situación de que lo que estás contando viene de otro medio de comunicación que es el que se hace responsable de esa información. Yo creo que todo el tema de las fuentes es un tema muy complicado. Y luego sí, creo que también forma parte de la penuria del periodismo actual. Es decir, que a ti antes te daban una semana para buscar una información y trabajarla, ir a la fuente. Yo cuando hacía prácticas en verano, cuando estaba en la universidad, que trabajaba en un periódico en Ávila,
tenía que cubrir las noticias del día, que eran cosas más o menos pequeñitas, pero lo que más me gustaba era que tenía que entregar un reportaje una vez a la semana y era relativamente fácil. Ávila es una ciudad pequeñita, pero eso me facilitaba el salir a la calle, el ir a buscar la información, el hablar directamente con las personas de las que tuviera que hablar. Pues si era de comercio, hablar con los comerciantes que me daban su punto de vista y luego con la Cámara de Comercio y después con los empresarios o con quien fuera. Pero me daba la oportunidad de tener esa información de primera mano, intentar hacer un universo completo y después traducirlo en un reportaje. Pero es que tenía una semana para hacerlo y ahora tienes 5 minutos para hacerlo. Entonces, la forma de la inmediatez que piden los medios y la falta de recursos que tienen ahora mismo, la inmediatez que pide el espectador o el que está al otro lado, y la falta de recursos de los medios, que se han empobrecido mucho, sobre todo a raíz de la crisis de 2008, yo creo que eso se lo está poniendo muy difícil. O sea, quiero ser comprensiva con los compañeros que a veces no se levantan de la mesa porque es que tienen que publicar 5 cosas en un día. No, perdona, yo no me meto con nuestros compañeros, me meto con el sistema. El periodismo sin medios no es buen periodismo. El periodista que tiene que cubrirlo todo desde Google y no viendo, que es donde se genera realmente la diferencia, pues es un periodista frustrado. Yo lo sé perfectamente, pero la situación es así. El periodismo necesita medios. Tú te frustras porque tú has podido hacerlo. Y yo, bueno, no es que no pueda hacerlo, es que lo de ponérsela todos los días delante de la cámara es una servidumbre, no te deja salir mucho y coger el teléfono tampoco te deja demasiado. Pero yo he podido hacerlo, sé lo que pierdo si no lo hago. Es que hay muchas personas que no saben lo que pierden porque no lo han podido vivir. Terrible, ¿no? A mí me lo parece, desde luego, sí. Eso es que es lo más bonito para contar una sesión en el Congreso, no es cogerse un teletipo o una crónica de Internet, sino irte a vivir la sesión en el Congreso, escucharla, ver los comentarios en los pasillos, sentir realmente, aunque solo sea la descripción de una sesión en el Congreso de los Diputados, que no es más, que no tienes que buscar que te den una noticia, simplemente observarlo allí, in situ. Pero claro, cada vez eso es más complicado. Pero fíjate, Ana, que estamos aquí tú y yo hablando telemáticamente. Telemáticamente. No nos queda más remedio porque esto es el signo de los tiempos. Esto empobrece o enriquece el periodismo. Es decir, la posibilidad de que yo pueda hablar contigo a cualquier hora, eso es importante. La posibilidad de que yo pueda hablar con Woody Allen, se supone, sin necesidad de ir a Manhattan. Eso lo enriquece. Pero el no verte la cara directamente y no saber qué estás pensando de esta entrevista cuando yo te vea directamente, o el no pensar, o el no ver a Woody Allen en la entrevista diciéndome este tío es un imbécil, o hay que ver lo complicado que me está resultando esta entrevista, eso es peor o, en fin, puesto en la balanza unas cosas y otras, ¿qué es lo que es mejor y lo que es peor, según tú? Pues todo tiene sus pros y sus contras. A mí me gusta, y esto viene a raíz de la crisis del COVID, que antes tú cogías una imagen de alguien por Skype entrando en el programa y era qué horror, qué calidad de imagen tan terrible, a esa persona no le veo la cara y no voy a emitir eso ni loca. Gracias a todo el confinamiento se han mejorado muchísimo los sistemas de videoconferencia y entonces la calidad de imagen ha mejorado. Y hay otra cosa que también es positiva, en mi opinión, que puedes contactar casi con cualquier persona en cualquier momento, porque antes le obligabas a desplazarse al estudio de televisión, eso requería un tiempo, que la mayoría de las personas que pueden aportar algo relevante no tienen. Pero si les dices, oye, enchúfate 10 minutos, por favor, al ordenador, que necesito que me des tu criterio sobre esto, normalmente te dicen que sí. Esa es la parte buena. Y cuando quieres una opinión de un técnico, y por técnico no me refiero, me refiero a un experto sobre un tema de necesito que me precises, pues todo lo relacionado con el coronavirus. Si este test es mejor que este. Ahora bien, para una entrevista en profundidad, como el cara a cara, como estar al lado, como ver cómo reacciona una persona, esos microgestos que te hacen sentir que le acabas de hacer una pregunta incómoda o que por ahí vas por el buen camino si le quieres sacar una determinada información,
eso solo se aprecia si la tienes cerca. Y eso se pierde, claro, con la videoconferencia. Bueno, yo creo que tiene sus pros y sus contras. ¿Tú crees que estamos haciendo un periodismo mejor que el de hace 10 años, 15? ¿O estamos, a ver, para mí, noticia es todo aquello que alguien no quiere que se publique? Lo demás se llama peloteo o publicidad. ¿Estamos seguros de que las noticias que se publican aquí son todas alguien que no quiere que se publique? ¿O más bien son todas las que alguien quiere que se publique? Claro, fíjate que eso es a mí lo que me preocupa más. Y por eso te hablaba antes de exclusivas que no son tales. O scoops que no son tales. Siempre molestas a alguien. O sea, cuando tú publicas una información, salvo que sea muy, muy neutra, y muy neutra me refiero por un tema que no afecte a nadie, no que esté tratada de forma más o menos objetiva. Habrá alguien que le guste que salga, habrá alguien al que no le guste que salga, habrá alguien que piense que es mucho más relevante o que lo podrías haber contado en medio minuto en vez de en 3. Entonces, eso siempre va a ocurrir. Y desde ese punto de vista, si para ti noticia la miras desde esa óptica, obviamente hay muchas cosas que son noticia que estamos contando. Ahora, a mí me falta el tiempo para trabajar esas otras cosas que me gustaría trabajar. El tiempo o los medios o el equipo. O sea, y esto seguro que tú lo sabes porque te dicen un día alguna información. Yo tengo ahí 2 o 3 guardadas de estos meses que he estado confinada. Oye, me han dicho que fulanito está haciendo ¿Cómo? Eso es un notición, pero no me puedes usar como fuente porque me lo han dicho, no te puedo asegurar que sea así, no tengo nada, pero busca por ahí que igual encuentras algo. Y entonces dices, necesito trabajarlo. Y a lo mejor necesito estar un mes trabajándolo. Y resulta que después de un mes no voy a encontrar nada. Y no pasa nada, porque he hecho un trabajo periodístico, que a veces te sale un gran titular, a veces una serie de titulares y a veces no te sale nada, porque realmente no había nada. Y ese tiempo nos falta. Y entonces, si buscas ese periodismo, que antes quizás se hacía más o no, o había alguien que te mandaba un dossier porque le venía bien que lo publicara para fastidiar al otro. Es que de eso hay mucho periodismo. ¿Nos engañan? Claro. A ver, quiero decir, ¿hay mucho comisario Villarejo en los intersticios de la comunicación? Yo creo que algún comisario Villarejo hay, más de uno y más de 2. Y luego, sobre todo, hay mucha intoxicación. Hay veces que es mejor no llamar a las fuentes oficiales porque ya sabes que te van a intoxicar. Entonces dices, ¿cuál es la versión oficial? Esta, vale. No me la cuentes, que ya me la sé, me lo has dicho, no me cuentes, no me pongas flores. A partir de ahí voy a tratar de ver una realidad en función de lo que estoy viendo. Es que muchas veces nos dejamos llevar por las fuentes y a veces es cuestión de sentido común. Y si yo estoy viendo eso blanco, Ana, tendré que decir que lo veo blanco. En España, por lo menos en España, ¿se ponen siempre las fuentes oficiales? ¿Se ponen al teléfono las fuentes oficiales? Sí, ¿no? Bueno, ahora llamas a los ministerios, que esto me hace mucha gracia. Bueno, y digo gracia y lo digo con mucha ironía, por no decir con muy mala leche. Pero llamas a algún ministerio a hacer alguna pregunta y te dicen, mándame un mail y ya te lo contestaré. Y dice, pero estoy llamando al gabinete de prensa del ministerio X. ¿Cómo que te mande un mail y ya me lo contestarás? Si yo te llamo que estoy viendo esto, tú dime que sí, que no me contestas o que no tienes respuesta, pero me tendrás que contestar, que me vas a contestar dentro de un mes, que tengo un programa dentro de media hora. Y eso está ocurriendo mucho últimamente, lo cual me parece alarmante, porque si hay alguien obligado a dar explicaciones, intoxicando si me apuras, pero por lo menos explicando lo que está haciendo y por qué, esas son las fuentes oficiales, que son las de, no me refiero al gobierno, a todos los organismos públicos, porque estamos en un régimen de opinión pública
y los poderes públicos, sean cuales sean, están obligados a dar explicaciones a los ciudadanos. Y luego hay otro sistema que también tiene su curiosidad, que es muy útil, pero que a veces hay hasta sobreinformación, que es el de los chats de periodistas. A ti te encargan tu medio de comunicación cubrir el Palacio de la Moncloa, llamas, Secretaría de Estado de Comunicación, oye, que me voy a ocupar de esto, tal, me metes en el chat, y entonces te mandan, presidente del gobierno ha dicho, 2 puntos, comillas, fuentes oficiosas, y dices, esto sustituye una conversación off the record, si me apuras, de los periodistas que cubren la Moncloa con el presidente de gobierno. Y te hablo del presidente de gobierno, y eso también es una forma de intoxicar, aunque te estén contando toda la verdad, que no sé si me gusta. No me gusta. No nos cuentan la verdad. Ana, no nos cuentan la verdad. Cada día nos cuentan menos verdades. Pero nosotros, los periodistas, no tenemos el coraje de denunciarlo. En general. ¿Cómo que no? Yo te he oído a ti decirlo. Y yo cuando lo veo lo digo. Tampoco voy a... Yo a veces no me siento periodista, sino el profeta Elías a veces, ¿eh? Porque es que de verdad que muchas veces es muy difícil en este país, no sé, es muy difícil denunciar algunas cosas de las que nos están pasando. ¿Tú piensas que la libertad de expresión está retrocediendo? A ver, en este programa nunca hablamos de política, pero sí hablamos de temas que nos afectan a los periodistas. La libertad de expresión, los límites de la libertad de expresión nos afectan. ¿Tú no crees que esos límites están cada día más yendo más hacia atrás? ¿Se están constriñendo cada día más? Sí. En la medida en que a ti te mandan un WhatsApp con declaraciones de un señor que tiene una responsabilidad pública, en vez de darte acceso a esa persona para que puedas hablar con ella, eso es ponerte un límite a la libertad de expresión. Porque mis espectadores tienen derecho a saber si yo he hablado, y no voy a hablar de cualquier presidente autonómico o del presidente de una empresa, y una empresa todavía es privada, pero también tiene sus accionistas y también tiene que explicar sus cosas. Tienen derecho a saber si yo le he preguntado algo a ese señor, si ha tardado más o menos en responder, si me ha respondido de forma escueta o dándome argumentos para explicar lo que ha decidido, si le he visto incómodo o todo eso el espectador tiene derecho a saberlo. Si le he pedido una entrevista en reiteradas ocasiones y no me la ha dado, cuál es su argumento para no dármela, y todo eso no nos lo están contando. Y eso son límites a la libertad de expresión. Claro, ese es el principio. Ponte en las ruedas de prensa por videoconferencia, que no son ruedas de prensa, que son mítines, porque ni siquiera te dan la posibilidad de preguntar, o en las que seleccionan las preguntas y seleccionan a los preguntadores, y luego ya, bueno, pues si ahora nos van a hacer la revisión de lo que publicamos desde fuentes oficiales, oiga, no, mire, a mí la revisión me la hace el espectador cambiando de canal. ¿Y qué hacemos nosotros? Quejarnos. Yo creo que nuestro gran valor es aquí tienes tu tribuna, quéjate. Nuestro gran valor es la complicidad de nuestro público. Si nosotros hacemos un buen trabajo, si al espectador le damos un valor añadido, le damos información, nuestra información o nuestro análisis sobre la situación o nuestro criterio le resulta útil, le aporta algo, será él el que nos defienda. Será el que diga, necesito a este señor que cuente la realidad, y usted, poder público, el que sea, está obligado a darle explicaciones, porque la libertad de expresión no es nuestra, de los periodistas, es de los ciudadanos, es de todos los ciudadanos, de nosotros también como ciudadanos. Entonces, ese es nuestro valor, ser creíbles, hacer un buen trabajo y aportar algo a las personas para las que trabajamos. Claro, ahí tenemos un problema, que unos nos pagan, pero trabajamos para otros, pero nosotros trabajamos para los espectadores. Yo me gustaría que nuestros alumnos supiesen que tú crees eso. Lo creo porque yo creo que tú crees eso. Sí, no, pero sí, es que esto es importante. Esto es muy importante porque esto es la esencia de todas las cosas. ¿Cómo te ves tú en el futuro? Aparte de gran estrella de la televisión.
No, gran estrella no. ¿Sabes qué pasa? ¿Qué vas a hacer para mejorar el mundo que tú te encontraste? Porque claro, Pues los periodistas tenemos una responsabilidad muy especial en eso, ¿eh? dejar un mundo mejor. Esto es como las familias que tienen títulos nobiliarios, que es tú recoges un legado y tu única misión, eres solo un eslabón, es dejar un legado engrandecido a la próxima generación. Es distinto, allá ellos. Pero nosotros estamos en dejar un mundo un poco mejor a nuestros hijos. Sí, yo creo que el mundo que tenemos que dejar, o por lo menos, es que tampoco somos tan importantes, ¿no? O por lo menos yo no lo creo. Somos, perdóname, que lo sepan nuestros alumnos, cuando llegas a ser Ana Samboal, eres mucho más importante que Ana Samboal. Eres Ana Samboal, que es otra cosa. No, claro, es que esto es así. Tú eres Ana Samboal, que estás en la 13. Y serías más importante todavía si estuvieses en la CNN. Y serías más importante todavía si estuvieses en la CBS. Pero eres Ana Samboal. Eres Ana Samboal, que está en la 13, que todos los días apareces, que tienes unos docenas o cientos de miles de espectadores, no lo sé ahora mismo, pero muchísimos. Y, hombre, tú tienes una responsabilidad, ¿no? Y Pero esa es que no responsabilidad es la tienes que nuestro transmitir a eso que yo digo, dejar el mundo un poco mejor, ¿o no? Desde nuestra óptica hacen cosas mucho más importantes los científicos que nosotros, o creo yo, no lo sé, a lo mejor me estoy equivocada. Yo creo que Los científicos, sin nosotros, Ana, no serían nada. Porque a lo mejor. Y nosotros sin los científicos tampoco, obviamente. No me estoy sobrevalorando. Pero es que, ¿quién cuenta lo que hacen los científicos? ¿Quién depura lo que hacen los científicos? En esto del COVID, ¿quiénes son los críticos diciendo esta vacuna es mejor que esta otra y estamos buscando los datos? ¿Nosotros? Nos toca a nosotros, ¿o no? Y tú lo haces en tu programa todos los días. Pero ahí nos equivocaron. Y no digo nos equivocamos, digo nos equivocaron. Mira, cuando hablabas de responsabilidad, yo ahí sí sentí mucha rabia, porque me acordaba de la crisis del año 2008, cuando aquello, ¿te acuerdas que Zapatero llamó antipatriotas a los periodistas que decíamos que la economía se caía y se caía y se caía y estaba al máximo del empleo? Y tuve alguna, no te voy a decir discusión, pero sí tuve algún cruce duro con el que entonces era mi editor en Telemadrid. Y me decía, pero no puedes decir que los datos del paro son malos, si son buenísimos y están en niveles récord. Le decía, no son malos y yo no voy a decir que son malos porque están en niveles récord. Pero si tú te das cuenta, la creación de empleo ya está en términos negativos, es decir, que se sigue creando empleo, pero el porcentaje de crecimiento va menguando hasta el punto de que va a empezar a decrecer. Si es que lo estás viendo en la curva, la producción industrial se cae y me da lo mismo que diga el presidente del gobierno lo que quiera, porque yo sé leer esas cifras y sé que esto va mal. Entonces, lo decía con toda la seguridad del mundo, pese a lo que dijeran, y aunque es muy incómodo que desde el poder te señalen. Sin embargo, cuando empieza la crisis del COVID en China, a mí había algo que me llamaba mucho la atención. Primero, China es una dictadura. China no dice que tiene un problema al mundo si es que el problema no es gordo, gordísimo. Aquí hay aviones que van y vienen todos los días sin ningún problema. Y aquí nos están diciendo que es una gripe. A mí no me cuadraba todo eso. Y llamé a médicos, a especialistas y tal, y me decían que sí, que es una gripe, que esto... Y al final llamé a una amiga que es psiquiatra, que confío mucho en su criterio y que es médico y que trabaja en un hospital, y le dije, ¿qué está pasando? Y me dijo, ten cuidado, porque yo no conozco, no me he dedicado a estudiar esto a fondo, pero esto es muy serio. Si llega, es muy serio, porque afecta al sistema inmunitario. Entonces le dije, ¿te importa venir a la televisión? Pero te voy a poner una persona enfrente que te diga lo contrario, porque me da mucho miedo alarmar. Vino, le puse a otra persona enfrente de estas que decían que era gripe y que lo decía con toda su mejor intención. Pero yo no tenía el criterio ni la formación para valorar lo que está ocurriendo. Cuando ocurrió lo del hotel de Tenerife, a mí me asaltó una gran duda, ¿por qué cierras un hotel y le dejas a todo el mundo dentro si esto es una gripe y no pasa nada? Nos falta ese criterio y esa información. Por eso creo que los periodistas somos importantes, pero los científicos que nos expliquen las cosas también.
sobre todo porque tenemos que aprenderla. Y yo mañana, si tengo que hablar de seguros, intento formarme en seguros, y sobre esta crisis del COVID vamos aprendiendo con el tiempo, al día casi. Entonces, esto viene a cuento de que me decías de somos importantes. Bueno, somos importantes si sabemos hacer las cosas, y a veces no tenemos tiempo o no tenemos la formación suficiente para saber hacer determinadas cosas. A lo mejor, perdona Ana, porque algunos telespectadores nos consideran demasiado importantes. A lo mejor. Y no lo somos tanto, porque a lo mejor la valoración que tienen de nosotros es excesiva. No se vayan a decepcionar un día de nosotros, ¿no? Bueno, eso ha pasado, ¿no? ¿Y será que algo no estamos haciendo bien? ¿O que ha pasado nuestro momento? ¿O que tenemos que formarnos? Si es que estamos en un mundo en el que estamos todo el día diciendo a la gente en la tele, oiga, hay que reciclarse continuamente. Oiga, el trabajo que usted aprendió en la época de nuestros padres valía para hacer toda una carrera laboral y jubilarse y que te regalaran un reloj con los 65 años. Ahora resulta que te da para 4 o 5 años y vas tirando. O sea, yo empecé a trabajar cuando me formé en economía en la bolsa. Por aquella época, y tampoco hace tanto tiempo, pues había derivados, había algunos productos sofisticados, pero miro ahora al mercado y de vez en cuando tengo que coger los manuales de la CNMV y decir, me voy a poner al día porque hay productos tan complejos. El Bitcoin, las criptomonedas, todo eso me lo tuve que estudiar. Si no te lo estudias, no sabes. Tú que eres muy joven. Eres muy joven. No tanto. Lo suficientemente joven como para afrontar la pregunta que te voy a hacer. Yo, por ejemplo, yo no podría ya ejercer el periodismo. El periodismo de calle, de base, el periodismo salvaje, pues porque me falta ya cualificación técnica, cualificación tecnológica. A mí también, soy muy mala para la tecnología. No, pero tú, eso te iba a decir, hay que reciclarse, ¿no? Estamos hablando con nuestros alumnos, hay que reciclarse, hay que estar permanentemente en contacto con el progreso tecnológico, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Sí, si yo tengo una tecnología que no sé usar, soy dependiente de otro. Y es verdad que el trabajo en los medios de comunicación es un trabajo de equipo, y están los técnicos ahí para ayudarte y cada uno tiene que cumplir su función. Pero ¿cuántos periodistas de televisión iban, miraban un lugar, una noticia, se volvían a la redacción y llevaban un cámara detrás que ya pondría él las imágenes, y después iban a una sala de edición donde el editor ponía las imágenes y a lo más tú seleccionabas los planos que querías? Ahora vas con un cámara, pero lo lógico es que le digas, oye, mira, quiero ese plano o sácame este otro, independientemente de que el cámara, que también es un profesional y algunos son buenos periodistas también, crea que hay una información en una imagen o en otra y la grabe, además de lo que tú le estés pidiendo. Pero es que después toda esa imagen se vuelca en el ordenador y tú seleccionas los planos. Tú le das la forma de edición de vídeo. En la televisión la imagen es tan importante o más en una información que la voz. Entonces, esa selección de esa imagen que antes hacía otra persona, un vídeo de un informativo, antes trabajaban 3 personas, 4. El productor, el cámara, el operador de cámara, el editor y el redactor. Y ahora, con suerte, trabajan el operador de cámara y el redactor, que es también el editor. Cuando no te lo encuentras por ahí y coges el móvil y dices, buf, voy a ponerme a grabar, y ya haces de operador de cámara con el móvil, no tiene la misma calidad, pero si la imagen te está aportando algo, tampoco, o sea, también es información. Con lo cual, si no dominas esas tecnologías, te pierdes muchas cosas. Tienes que intentar por lo menos conocerlas. ¿El informativo de televisión está llamado a morir frente a los programas de Netflix o HBO o las grandes plataformas? El humilde, entre comillas, informativo de televisión, el que te cuenta las cosas de todos los días y que no ven nuestros jóvenes. Por cierto, tengo una encuesta que dice que los jóvenes ven mucho menos televisión que los mayores. ¿Esto está destinado a morir? ¿Estamos destinados a morir, Ana? Espero que no. En esto me fijo mucho en lo que ocurre en Estados Unidos, porque va como 8 o 10 años por delante. Ahora quizá vaya un poco menos, porque el mundo va
mucho más rápido. Las plataformas que nosotros tenemos aquí, que ha sido el boom ahora o hace un par de años, en Estados Unidos llevan 10, 15 años trabajando y siguen existiendo los informativos de televisión. Pero sí necesitamos que las personas más jóvenes nos conozcan, porque no es que no decidan no poner la televisión, es que no la han puesto nunca y no saben si les gusta. El modelo ha cambiado. Yo lo veo en mis sobrinos, que son algunos jovencitos, la mayoría todavía son muy niños. Pero para mis padres, para mi abuela, la televisión era una cosa que estaba ahí puesta todo el día y que tú podías ver, le prestar más atención o menos. Yo a veces le decía, abuela, ¿por qué ves la tele si no, si Pero, te, pero si no estás la estás hablando de tu viendo? Y me abuela. decía, sí, Pero me Ana, hace compañía. Ana, estás hablando de tu abuela. Sí, pero mi abuela y mi madre era una forma de... La televisión es algo que te ofrecía un contenido. Para las personas más jóvenes, la televisión es un soporte, como el ordenador, o como la tablet, o como el móvil. Es un soporte más en el que ver un producto. ¿Puede ver un informativo de televisión? Bueno, puede ver un informativo, no lo voy a llamar de televisión, audiovisual. Lo que tú tienes que hacer es llegar a esa persona para decirle, oye, yo te hago un informativo. Y te aporta esto si lo ves. Pero es que no saben lo que es. También eso se aprende en casa, ¿eh? Igual que la lectura de los periódicos. Es que hay muchos alumnos de periodismo que no leen el periódico. Bueno, alumnos y licenciados y no leen el periódico. Y eso se aprende en casa. Y te vuelvo a hablar de mis abuelos. Yo iba todas las mañanas con mi abuelo antes de ir al colegio, recogíamos el periódico. Porque, Ana, fallan las vocaciones periodísticas. Claro, porque Muchos de creemos los que jóvenes que periodismo nos es están salir en viendo la y están tele. estudiando periodismo no tienen vocación periodística de verdad. Tienen vocación de ser Ana Samboal. Pero hasta que eres Ana Samboal, tú cuéntale lo que has sufrido hasta ser Ana Samboal. Claro, pero es que periodismo no es salir en la tele. Es que si alguien se cree que periodismo es salir en la tele, que no pierda el tiempo un montón de años estudiando. El periodismo no es salir en la tele. Una cosa es hacer periodismo y otra salir en la televisión. Y cuando yo he dado clase, digo, al que quiera ser famoso, que no pierda el tiempo estudiando. Si tú quieres ser famoso, vete a sitios de moda, a ver si conoces a algún famoso y por contagio comienzas a ser un personaje. Vete a castings de programas de realities de televisión, pero no pierdas el tiempo estudiando en la universidad, chicos. Eso es una pérdida de tiempo y de recursos Esos son, económicos. perdona, ¿esos que tú dices son los llamados influencers? No, yo creo que entre los influencers hay de todo. Hay personas... a mí lo de los influencers me gusta, ¿sabes por qué? Porque antes si a una persona le gustaba la moda y le gustaba, y pienso sobre todo en las chicas, la pasarela y esas cosas, tenía que tener un cuerpazo de infarto, medir un 80 y saber desfilar en una pasarela. Cuando después las cosas que lucían esa pasarela no se las podían poner mujeres como ella, porque no, porque las que hay lucen en la pasarela. Y sin embargo, las mujeres normales, muy normales, que tenían una verdadera vocación por la moda, se han hecho influencers para dar salida a su propia vocación y lo estarán haciendo bien cuando se ha convertido en su forma de vida. Es decir, tienen algo que aportar. Y las que dicen, no, yo quiero ser influencer porque me hago unas fotos ahí cada día con una americana, pues sí, con el paso del tiempo no vives de ello, pues no te voy a llamar influencer, dedícate a otra cosa. Es lo mismo que lo del periodismo, no pierdas el tiempo si quieres ser famoso estudiando periodismo. Esto, por favor, no le hagáis caso a Ana, ¿eh? No le hagáis caso a Ana. Hay que estudiar periodismo y luego ya veremos a ver lo que hacemos. Ana, querida mía, Ana es uno de mis modelos de hacer periodismo riguroso, serio e implacable, implacable. Muchísimas gracias.